Hola, el día de hoy vamos a hablar de los riesgos del mercado, específicamente de un ejemplo de riesgo de liquidez, que de acuerdo a la circular única bancaria, publicada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo podemos entender como la incapacidad para cumplir con las necesidades presentes y futuras de flujos de efectivo, afectando la operación diaria o condiciones financieras de la institución o empresa. Pero también, que va un poco más afín al ejemplo que les vamos a comentar, se puede entender como la pérdida potencial por la imposibilidad o dificultad de renovar pasivos o de contratar otros en condiciones normales para una institución, por la venta anticipada o forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones, o bien por el hecho de que una posición no pueda ser oportunamente enajenada, adquirida o cubierta mediante el establecimiento de una posición contraria equivalente. Bueno, ahora vamos a platicar un poco del caso. MF Global era una firma de corretaje de productos básicos y derivados que se declaró en bancarrota en 2011. La empresa había realizado grandes apuestas en bonos soberanos europeos, especialmente deuda italiana, que se desplomaron en valor durante la crisis de la deuda europea. A medida que la situación se deterioraba, los clientes de MF Global comenzaron a retirar sus fondos de la empresa, lo que generó una crisis de liquidez. La empresa no pudo hacer frente a estas retiradas masivas y se vio obligada a declararse en bancarrota. MF Global tenía activos, pero no pudieron convertirlos en efectivo lo suficientemente rápido como para cumplir con sus obligaciones. La empresa había invertido en activos ilíquidos, como bonos soberanos europeos que eran difíciles de vender en un mercado en caída. Además, la empresa tenía una gran cantidad de deuda a corto plazo, lo que hacía vulnerable a una corrida bancaria. Cuando los clientes comenzaron a retirar sus fondos, MF Global no pudo obtener suficiente efectivo para pagarles y se vio obligado a declararse en bancarrota. Pero ¿cómo se relaciona esto con los otros tipos de riesgo? Como dijo mi compañero Otiveros, MF Global realizó grandes inversiones en bonos soberanos europeos, especialmente en la deuda italiana. Cuando la crisis de deuda europea golpeó, el valor de estos bonos se desplomó. El riesgo del mercado, es decir, la caída en el valor de bonos, afectó directamente a la liquidez de MF Global. Sus activos se volvieron ilíquidos, difíciles de vender rápidamente para obtener efectivo. Esto desencadenó la crisis de liquidez, aunque no fue el factor principal de la incertidumbre sobre la solvencia de los países europeos. Además, el riesgo de crédito también contribuyó a la caída del valor de los bonos y liquidez de MF Global. Es decir, el riesgo de crédito es la posibilidad de los países no pudieran pagar sus deudas. El riesgo de mercado y por lo tanto el riesgo de liquidez de MF Global. Por último, aunque no se ha probado definitivamente, se ha sugerido que MF Global pudo haber tenido problemas con la gestión de sus operaciones y en el control de sus riesgos. Esto contribuyó a la magnitud de sus pérdidas y a su incapacidad para gestionar la crisis de liquidez. Un posible fallo en la gestión de riesgos operativos, por ejemplo, no haber anticipado o gestionado adecuadamente el riesgo de mercado y de crédito, agravó el riesgo de liquidez de la empresa. En resumen, este caso ilustra cómo los riesgos están interconectados. El riesgo de mercado, que fue la caída del valor de los bonos, fue el desencadenante principal, pero el riesgo de crédito, o sea, la incertidumbre sobre la deuda soberana y posiblemente el riesgo operativo, que fueron fallos en la gestión, también jugaron un papel importante en la crisis de liquidez y la quiebra de la empresa. Este caso subraya la importancia de una gestión integral de riesgos que considera todas las posibles interconexiones y que permita a las empresas anticipar y mitigar los riesgos de manera efectiva.